tenim nosaltres, a Manuel i a Llum, presentar-los perquè siga superflu, perquè tot el món es coneixen. Ja fa molt de temps, Manuel ha sigut el coordinador del documental que està fent-se i el guionista de Teófilo del Valle, i Llum està en la plataforma de recolzament a la querella argentina. Abans de parlar amb ell, direm que ara tenim allí una revista on està un article de Manuel sobre la mort de Miguel. En públic s'ha publicat també la setmana passada, que va ser. I començarem amb un company de Vitoria, que també va ser represaliat i que forma part de la campanya, que anem a comunicar amb ell via telemàtica. El so és prou deficient, perquè és via WhatsApp o via no sé què, via Chrome, els impuretes de dibuixets, i se senten... I rememorant, fent memòria i buscant també la justícia que està pendent. Jo crec que l'esforç que s'ha fet, que està fent també Manuel per arreplegar la documentació i reconstruir la història de la mort i dels fets del 23 de febrer del 76, serà també un document fonamental per a continuar aquesta lluita. I jo crec que en aquest moment, en el context també de la lluita per la justícia des de la querella argentina i des de la plataforma valenciana que estem fent, que després explicaré una miqueta si cal, perquè potser si no, crec que el més important aquesta vesprada és parlar de la lluita i dels fets i de posar en valor la nostra història i la memòria de Teófilo. Jo queria també, i hem volgut estar en contacte amb Andoni Chasco. Andoni és, vaig a parlar en castellà per ell també, que si no parla en euskera. Que si no parla en euskera, el que significa, Andoni és una de las víctimas de Vitoria, de los hechos de Vitoria que todos conocemos por lo que significaron las muertes de las movilizaciones, más de 100 heridos y 5 personas muertas, pero además Andoni en particular es un superviviente también, uno más, porque él fue herido, atacado por la policía, y luego nos contará como al día siguiente también, de una manera semejante a lo que ocurrió con Teófilo, en un momento en el que la policía también buscaba cómo seguir desmovilizando a la gente y que no se congregaran, pues sufrió un ataque de la policía de tal manera que ya que tenía la vista mal de un ojo, pues le atacaron cuando advirtió a la policía que tenía ese ojo mal, que no le pegaran en la cara, y en ese momento pues decidieron pegarle en la cara para acabar en la medida de lo posible lo que hicieron con su vista total, aunque después ha podido recuperarla. Pero la lucha por la justicia, por denunciar aquellos hechos en un ambiente de total impunidad, en aquellos momentos de la primera transición, pues pone en cierto modo un poquito en correlación, tanto las movilizaciones y lo que estaba pasando en el Valle del Vinalopó, en Elche, en Elda y en Petrel, lo que había ocurrido con las movilizaciones, las asambleas, en las iglesias, y la represión de la policía, pues es algo muy, muy semejante a lo que pasó en Petrel y lo que pasó de una forma más grande, más mayoritaria y con más muertos después también en Vitoria. De este acto tan importante para recuperar, como bien has dicho, la memoria y que se conozca la historia de aquellas personas que tan valerosamente lucharon por conseguir unos derechos laborales, pero también unos derechos y unas libertades sociales y democráticas. Pues en aquel momento en Gasteiz, en Vitoria, el 3 de marzo se cumplían 100 días de la muerte del dictador, y había un movimiento muy ilusionante, un movimiento golpístico basado en la horizontalidad y en la asamblea. Todo el mundo tenía opinión, todo el decidir, no era como hasta entonces que decidían los enlaces encuadrados en el sindicato vertical,
sino que estaba la gente empoderada y querían decidir y decidían por sí mismos, ¿no? Ellos eligieron a sus propios representantes, los cuales eran meros transmisores ante la partida. No podían tomar las decisiones se tomaban en la asamblea, con lo cual aquel movimiento que se generó en Vitoria creó una ilusión tremenda, ¿no? Y ese movimiento iba contra lo que habían establecido, ¿no? El orden que había establecido el gobierno, y eso molestó de manera de manera especial, y actuaron de forma trágica y brutal para romper aquel movimiento que podía extenderse a otros lugares del Estado español. Francisco era una asamblea valorativa de cómo iba la jornada de huelga y la policía tenía conocimiento de ello. Pero más allá de impedir la entrada a la gente, lo que hizo fue apostarse en los alrededores. La gente la llenó por completo, se calcula que unas 4 o 5 mil personas estaban dentro de la iglesia y otras tantas o más no pudieron entrar. Y cuando estaba la iglesia llena, la policía lo que hizo fue acordonar la iglesia y entonces mandó desalojar. El cura, el párroco que estaba en la iglesia, les dijo que no había ningún tipo de urgente necesidad para abandonarla, que era una reunión pacífica de trabajadores, que no había ningún tipo de incidente y que no iban a salir. Entonces la policía lo que hizo fue gasear la iglesia con botes de humo, bombas lacrimógenas, y aquello ya fue el infierno, ¿no? La gente no podía respirar, tuvieron que romper las ventanas para poder respirar un poco. La gente de fuera se dio cuenta de la situación que estaban viviendo dentro, los trabajadores, las mujeres, los niños incluso que había dentro, y entonces quisieron atraer de la forma que sería la atención de la policía para dejar la salida franca, ¿no?, a los que estaban dentro. Entonces la policía lo que hizo indiscriminadamente, tanto contra la gente que salía de la iglesia como los que estaban fuera, y el resultado es conocido: 5 obreros fueron asesinados, más de 150 heridos, la mitad de ellos de bala, y es una situación que, bueno, que a día de hoy sigue impune y sin justicia. Me gustaría, Andoni, que nos contaras cómo fue el proceso en la búsqueda de justicia, que hizo la justicia, bueno, los tribunales franquistas frente a aquellos muertos, ¿no? ¿Cómo fue vuestra lucha por reclamar justicia y cuál fue la contestación de los tribunales franquistas? Y el papel de Martín Villa, ya que lo metemos, y nos hablas un poquito de su paseo por Vitoria. En aquel momento no tuvimos de que se abrieran unos propios. Fueron los informes policiales que trasladaron a los juzgados lo que originaron que se abrieran unas diligencias por homicidios, por personas heridas de bala, por agresiones y demás, ¿no? Esas diligencias abiertas en primera instancia fueron pasando de tribunal en tribunal. Al final se abrieron unos sumarios, pasaron incluso por el Tribunal de Orden Público, dictaminaron que aquello era una causa que había que juzgar por terrorismo. El terrorista no era la persona. Cuando los propios informes del capitán Quintana, que era el que mandaba la tropa aquí en Vitoria, decía que se habían visto obligados a disparar para preservar sus vidas, ¿no? Nos parece la primera y gran burla de la justicia española en aquel momento. Decidí empezar precisamente tal día como mañana, como el 24 de febrero de 2021, nuestro amigo Bonifacio Navarro me llamó para que fuéramos a un acto que se iba a hacer en la plaza de Teófilo del Valle, en Elda, por parte de la Consellería, y que se le iba a hacer un pequeño homenaje. Estaba el alcalde, estaba la consellera, estaba Iñaki Pérez, el director general de Memoria Democrática, y estábamos 3 personas de público, que eran Boni, Antonia, que supongo que estará por ahí, y yo. Nada más. Eso es lo que el año pasado se hizo en memoria de Teófilo. Ahora veremos más tarde veremos más cosas que se hicieron en otro momento. En ese día yo me comprometí con Boni,
porque Moni me decía, ¿por qué no se escribe? ¿Por qué, Manuel, por qué no escribes algo de Teófilo? ¿Por qué no investigas un poco lo que pasó y tal? Ya me lo había dicho en alguna ocasión, pero ese día yo dije, bueno, pues creo que me va a tocar, ¿no? Podemos hacerlo y merece la pena hacerlo, ¿no? Merece la pena recordar el buen nombre de este pobre chaval que murió a los 20 años y bueno, y yo ahí empecé a tomar. Lo que vamos a ver es un avance de ese documental, unas cuantas transparencias, una presentación que yo he preparado, es una presentación para ver cosas, yo os voy a contar cosas que yo he podido descubrir y que he podido averiguar, ¿no? Se lo quiero dedicar a Pepi Zamora, que está aquí con nosotros, que ha colaborado con él. Ya la hemos grabado, hemos estado un día con ella y tomamos unas imágenes. Bueno, fuimos a la iglesia de San Francisco de Sales, porque sabéis que allí es donde hicimos un mes antes, justo en el mes de enero, el 9 de enero, hicimos un encierro en la iglesia de San Francisco de Sales en protesta por el despido de Antonio Gracia, que se había presentado a las elecciones, lo habían despedido y entonces nos juntamos allí un buen montón de gente y estuvimos 24 horas reunidos. Ese acontecimiento lo cuenta Pepi en este pequeño vídeo, que va a ser unos minutos, lo vemos y luego yo ya sigo con esto. Con este vídeo lo que quiero de alguna manera es mostrarte nuestro reconocimiento de todo, a toda una vida de lucha y de entrega, y de ser un referente entre nosotros. En Elda existía ya el despacho de García Miralles y Alfonso Arenas, que fue traído por este grupo que digo, que unos cuantos de asociaciones de vecinos, gente que pues, militaba a lo mejor en algún partido que no era legal, algunos clubes juveniles, bueno, que más que una organización muy densa fue la solidaridad, la espontaneidad y las ganas que tenía la gente de que hubiera un sindicato obrero. Se reivindicaba fundamentalmente la readmisión de Antonio. Se decía, Antonio vuelve al trabajo. Esa manifestación acabó en la puerta de la iglesia de San Francisco. Estuvimos en la iglesia, estábamos esos días por ahí, ¿no? Y sabíamos perfectamente que era un momento álgido de la lucha del convenio del calzado, que se intentaba reivindicar se estaba reivindicando la participación en la negociación y la libre reunión que no era posible porque el sindicato vertical no concedía reuniones locales y teníamos que hacer reuniones en la puerta del sindicato, en la puerta del vertical. Vimos manifestación desde la Plaza Castelar hasta intentando llegar aquí a este mismo sitio, que era donde estaba el vertical, la fence de aquí, ¿no? Entonces, ¿aquí mismo? Sí, estamos aquí. Tenemos que oírlo. Bueno, subiendo, esto se describe, pues sabéis lo que la policía, los grises iban vigilándonos, asustándonos, pero bueno, el caso es que cuando llegamos delante de esta casa, pues la policía dijo 1 minuto para disolverse, inmediatamente sonó el silbato y nos empezaron a cargar por nosotros, ¿no? Lo significativo de ese momento, que fue el caos, que fue el pánico, como luego se describe por algunos de vosotros, de que por la actitud violenta por parte de la masa, que cogía piedras ante gritos, insultos y siendo lanzadas algunas piedras, fue ordenada una carga para dispersar. Es decir, desde el primer momento se falseó perfectamente la realidad, porque todos sabemos que estábamos pacíficamente toda la subida y delante del sindicato absolutamente con una actitud posiblemente de un pacifismo extremo, ¿no? Entonces, esta mentira se ha ido acumulando como luego lo podemos ir viendo, ¿no? Que sabemos lo que pasó ese día, y el día 24, el día siguiente, las declaraciones de Paco Sogor, el que fue alcalde de Elda, contribuyen a aclarar cómo hubo un enfrentamiento entre él y el capitán de la Policía Armada, el Carlos Salgado, porque el alcalde insistía en que no hubiera más cargas en Elda ese día. Y intervino el gobernador desautorizando al alcalde, diciendo que el poder era el capitán, el que tenía que decidir, tomar las decisiones y que sabía lo que tenía que hacer. La actitud de este alcalde, que llevaba como Enrique Navarro. Enrique Navarro le habían dado el día antes aquí,
y Sogor ese día pues intentó, que llevaba 3 semanas de alcalde, pues mediar porque nos conocía y sabía que se podía perfectamente desarrollar asambleas sin ningún peligro. La actitud de la policía fue brutal y sabéis que a última hora de la noche pues un grupo de chavales, cuando se iba la policía, les tiró una andanada de piedras y murió, pues, bueno, persiguieron a este grupo de chavales por las calles de Elda, como ahora veremos, y mataron por la espalda a Teófilo del Valle. Esa noche fue una noche muy dura. Aquí vemos a la policía informando a José Antonio del Valle, a su hermano, en su casa. Aquí están, este es su padre, Antonio, en la propia casa, y fue una noche tremendamente dura que, gracias al trabajo del juez Agustín Ferrer, que en ese momento era el juez de primera instancia e instrucción, que hizo un excelente trabajo de acopio de pruebas y de documentación, pues hemos podido averiguar y determinar exactamente el lugar en que mataron a Teófilo, a la arriba, y que atraviesa todo el casco antiguo y sigue, atraviesa la carretera de Monóvar y sigue hacia lo que era la antigua fábrica de Benito Maestre. Ahí es donde cayó, en ese punto es donde cayó Teófilo del Valle. Esto sería, no disparó al aire por la primera declaración porque podría haber ventanas, o sea, en esa calle no hay ventanas, o sea, en esa calle no hay ni una sola ventana, son todo casas sin ventanas, no hay balcones, no hay balcones. Bueno, el caso es que el juez le ordenó requisar la pistola a Daniela Roca y que ordenó la autopsia de Teófilo porque le había entrado una bala, pero no le había salido. Entonces le entró una bala por detrás, le disparó, pero esa bala le quedó alojada en la cabeza. Entonces, muy rápidamente, cuando se hizo la autopsia, que se hizo sobre el mediodía del día 24, ya en el cementerio, los forenses le entregaron la bala al juez y inmediatamente el juez mandó la pistola y las balas, esta sería la que se alojó en su cabeza, a la balística en Madrid, a la Dirección General de Seguridad. Y eso permitió determinar, la muerte de Teófilo fue Daniela Roca. Y es importante que ese trabajo, y es una situación que es distinta a lo que hemos comentado en Vitoria. En Vitoria no llegaron a acusar a ninguno, porque no llegaron posiblemente no tenían un juez como aquí, y no consiguieron identificar a ninguna y no recuperar las balas que habían matado a los 5 trabajadores con las pistolas de las que habían, los armas que habían disparado, ¿no? El caso es que se abrió unas diligencias previas y eso ha permitido pues aclarar, llegar a lo que fue un consejo de guerra, ¿no? O sea, a poder juzgar a su asesino, ¿no? al que cometió ese delito, ¿no? El día siguiente nos juntamos todos en el cementerio. Cuando fuimos conociendo esa mañana, a Roque Miralles le llamaron en la fábrica a las 10 de la mañana, le llamaron del ayuntamiento diciéndole que bajara al ayuntamiento, que le llamaba al juez. Entonces estaba el juzgado de Elda en el mismo ayuntamiento, en la parte de detrás, algunos lo recordamos. Y entonces, cuando vio lo que le contaron la muerte de Teófilo, estalló como estalló anoche mismo, cuando hablaba conmigo, ¿no? Se puso a llorar, se emocionó, ¿no? Entonces, le informan a él y él empezó a informarnos a los demás, entre otros a ti, Pepe, que fue a tu fábrica. Bueno, vivimos escenas muy duras. Esa misma tarde hicimos una asamblea en la iglesia de San Francisco y de allí se quedó en hacer al día siguiente un paro general en que se paralizaran todas las empresas bueno, ese día el alcalde se fue a Madrid a hablar con Fraga,
Y nos encontramos con la sorpresa de que en la prensa aparecía una nota del Gobierno Civil en la que decía que, bueno, muerto un joven en Elda alcanzado por disparos de la policía, y decía y nos acusaba de que la policía había disparado, o sea, de que había respondido a disparos que le habían hecho a los policías, que habían tenido que responder a unos disparos. Bueno, luego perfectamente en las declaraciones de los policías y en el Consejo de Guerra bueno, es que era evidente que Teófilo y sus amigos podían llevar alguna piedra, pero lo que llevaban eran las piernas para correr, no las pistolas las llevaba la policía armada, que no solo disparó Daniel Aroca, sino que dispararon dos policías más, Lax Pérez y Pérez Crespo. También dispararon estos al aire, pero fue una verdadera persecución por aquellas calles, ¿no?